Para siempre es la fidelidad de Dios, para siempre es la fidelidad del Señor para con nosotros. Hay un principio que cada uno de nosotros debemos de tener y debemos de contemplar, es que Dios es con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque la evidencia de que tú estás con nosotros es tu presencia, Señor. Y yo estoy seguro, Señor, que a través de la alabanza tú estuviste tocando cada corazón, estuviste tocando cada vida, Señor. Te doy gracias, Padre, por esto. Te doy gracias porque vemos tu misericordia, tu benevolencia y tu favor para con nosotros, Señor. Te doy gracias. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, a cada uno de ellos, Señor, que están, Padre, tomando el tiempo para buscarte, tomando el tiempo para adorarte, tomando el tiempo, Señor, para estar contigo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque podemos ver tu bondad, tu amor, tu misericordia en cada instante, Señor. Te pido que hoy nos hables, hoy, Padre, tu palabra sea con nosotros, Señor, hablándonos, Señor, y edificándonos en las maneras correctas, Padre. Te doy gracias porque veremos tu mano de poder obrando en cada instante. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amados, el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, la palabra que Dios puso en mi corazón para poder escuchar el mensaje de Dios y poder escuchar el consejo de Dios esta mañana, está en una palabra hebrea que se encuentra en la Biblia. Y esta palabra hebrea es kabah. Hoy vamos a hablar respecto a esto, a esta palabra hebrea que yo confío con todo el corazón, que va a ser de bendición, que va a ser de edificación, que va a ser altamente bendecida para nuestras vidas. En los tiempos difíciles, amados, que estamos viviendo, en los tiempos complicados que estamos pasando como humanidad, en el tiempo que estamos pasando como en esta crisis pandémica, en medio de tantas malas noticias, en medio de tantas situaciones que se mencionan, hay una palabra de Dios que puede bendecirnos y darnos paz. Y el título completo del mensaje es kabah, esperando, tomados de la mano de Dios. Esperando, tomados de la mano de Dios. Un principio que hoy, amados, tenemos que recordar, atesorar, es el hecho de saber que tú y yo estamos unidos a Dios. Y que este principio de unidad, nada lo puede separar. Dios creó al hombre en huerto de Edén, lo sabes, lo recuerdas, puso a Adán, puso a Eva, pero a causa del pecado, una separación. Dios le advirtió a Adán y le dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, Se cortó el internet al pastor, hermanos. Aleluya. Pastor. Sí, aquí estoy. Sí. Denme un segundito, déjenme. Pastor. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se cortó un momento, adelante. Sí, muchas gracias. Denme un segundito, voy a mutear el micrófono. Gloria a Cristo. Vamos a continuar. ¿Me escuchan ahí bien, verdad? Sí. Gloria al Señor. Gracias. Entonces les comentaba, en Edén, Dios le dijo a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Pero ellos desobedecieron, comieron, y si lo vemos en una manera humana, bueno, veremos que no murieron.
Pero en realidad la muerte a la que se refería el Señor era una muerte espiritual. Muerte en la Biblia, amados, implica separación. Y Dios había planificado que el hombre viviera en el huerto del Edén y hubiera un compañerismo y su presencia bajara, pero a causa del pecado vino esta separación que vino por 4,000 años. Por 4,000 años hubo un tiempo de separación entre Dios y los hombres, y en ese tiempo de separación Dios levantó un pueblo llamado Israel. ¿Lo sabes? Dónde se plació levantar a Abraham, y sabes la historia. Pero hace 2,000 años esta separación se acabó. Hace 2,000 años esta separación se extinguió. Y ahora, a través de la obra de Cristo, tú y yo tenemos la certeza y la confianza y la seguridad de que estamos en el Señor. Ahora, a través de la obra de Cristo, tú y yo tenemos la confianza y la certeza de que hay una unidad con el Señor. Y este es el tema central de lo que quiero tocar esta mañana. Este es el tema central de lo que quiero compartir en este día. Y este es el título: Cabá, esperando, tomado de la mano de Dios. Aleluya. Y quiero que me acompañes, por favor, a la Biblia. Vamos a Isaías capítulo 40, por favor. Gloria al Señor. Isaías capítulo 40. Gloria a Cristo. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31, perdón. Isaías 40, 28 al 31. Voy a pedirle al hermano Julio si lo puede leer, por favor. Sí, pastor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Nota qué promesa del Señor para nosotros en este día. Y quiero que podamos meditar en esta palabra, porque va a ser un texto central que podamos atesorar para poder ser ministrados respecto a la palabra que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Y notemos esto, amados. Nosotros, la iglesia vencedora, la Biblia nos ejemplifica como águilas. Y tú y yo tenemos el llamado de ser águilas unidas a Dios. Yo recuerdo la primera vez que vi un águila volar. Entendí por qué Dios usó a esta ave para animarnos y compararnos con ella. ¿Recuerdas que el águila que simplemente abre sus alas y se remonta depende totalmente de las corrientes de aire para mantenerse arriba? De la misma manera, amados, nosotros dependemos totalmente del Espíritu Santo para mantenernos por encima de los problemas, para mantenernos por encima de los conflictos. Aunque a veces nos damos cuenta que en nuestro intento de tratar de ser mejores creyentes, empezamos, ¿recuerdas cuando comienza el año? Con nuevos retos como leer la Biblia, mejorar en el control de nuestro carácter, y nos esforzamos por escapar de los viejos hábitos, por escapar de las tentaciones, y eso está bien. El problema o lo malo es que cuando solo lo hacemos de una manera religiosa y hacemos las cosas por obligación o por costumbre, de esta manera, amados, no crecemos. Caemos en tibieza en lugar de volar hacia por encima de los problemas, volar encima de las costumbres. Nos mantenemos en el fondo del valle con las alas cansadas. Y esto, amados, se debe a que a veces confundimos lo que hace que una persona sea madura espiritualmente y lo que hace que una persona no sea madura. Vamos a explicarlo. Un buen creyente no es aquel que trata y trata de hacerlo todo bien en esfuerzo propio. Este no es un creyente maduro, sino el creyente maduro, amado, y el que anhela crecer, es aquel que depende de Dios en cualquier circunstancia y que a diario se pone la meta de estar en comunión con Jesús. Notemos la diferencia.
con la meta de obedecer al Señor para fructificar, de estar conscientes de su presencia, de la presencia de Dios en todo lugar para no caer. Amados, una de las mejores significados de madurez espiritual es esta: reconocer, escúchame, reconocer que somos incapaces de cambiarnos a nosotros mismos. Reconocer que somos incapaces de cambiarnos a nosotros mismos y decidir caminar asidos fuertemente de la mano de Dios. Voy a repetirlo. Una de las mejores explicaciones para poder crecer o poder identificarnos de una manera espiritual, amados, sin lugar a dudas, es reconocer que somos incapaces en todos nuestros caminos, que somos incapaces de cambiarnos a nosotros mismos y decidir caminar asidos, aferrados, tomados fuertemente de la mano de Dios. Ahora, la carne, la naturaleza que nos inclina a pecar es corrupta, tú y yo lo sabemos, y no puede ser extirpada por ningún medio humano, no puede ser extirpada esa tentación por el esfuerzo propio. Pero nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, es poderoso para ayudarnos a vencer nuestros impulsos imperfectos por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu del Señor que habita en nosotros tiene la capacidad de aplacar la ira y ejercer su poder para no caer en tentación. Mientras que otros, dice la Biblia, recuerdas el texto que leímos de Isaías, mientras otros se fatigan tratando de ser buenos, y esto quiero ser muy claro, mientras otros se fatigan tratando de ser buenos, el creyente maduro, escúchame, el creyente maduro confía y espera en su Dios. Y este es el hebreo kabá. Confía esperando en Dios. Gloria al Señor. ¿Qué significa kabá? Kabá significa, viene del hebreo mirar a Dios, unirse a Dios, y si puedes anotarlo sería en extremo fabuloso. Kabá significa mirar a Dios, unirse a Él, unirse a Dios, estar atado, nota esto, estar atado o ligado a Dios. Yo sé que a través de una falsa enseñanza, a través de una enseñanza equivocada, se habla de una falsa atadura. Y desafortunadamente hemos escuchado a muchos cristianos que no tienen doctrina. Es que hay ataduras del diablo y hay ataduras y todo esto se habla, amado, porque no hay un fundamento bíblico, porque no hay un sustento bíblico. Hay un mundo espiritual que desconocen y le atribuyen palabras equivocadas. Y escúchame, hoy quiero que tú y yo notemos que la única atadura que existe, en la que tú y yo tenemos que caminar y en la que tú y yo tenemos que comprender, es que tú y yo estamos atados, estamos ligados a Dios. Y de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. No puede estar atado a Dios o atado al diablo, atado a Dios o atado al mundo. No se puede. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Y no, escúchame, y el hecho de que estés atado a Dios significa que esto es por la obra, gracias, de Cristo en el Calvario. Esto es a través de la obra total, perfecta y absoluta de Cristo para con nosotros. Y esto tiene que quedarnos claro, amado, en el avance en el cual tú y yo queremos tener para ser parte de la iglesia vencedora. En el avance en el cual tú y yo queremos ser parte de la iglesia que será raptada a las nubes. El hecho de que la unión con Cristo, la unión con Dios se basa única y exclusivamente en la obra del Señor en el Calvario. Y nosotros debemos de movernos en esta fe, nosotros debemos de movernos en esta confianza, nosotros debemos de movernos en esta certeza de que estamos unidos a Cristo Jesús. Y ahora a través de la gracia hay una joya de la corona de la gracia, y esta es principio de no separación. Hay muchos cristianos que viven en temor, hay muchos cristianos que viven en duda, en incertidumbre a causa de la mala enseñanza, y dicen: ¿será que Dios me puede abandonar? ¿Será que Dios me puede dejar? ¿Será que Dios se puede olvidar de mí? Aleluya. Si lo hizo con Adán, lo puede hacer conmigo, expulsarme.
Pero escúchame, ahora tú y yo no estamos bajo el pacto adámico, no estamos bajo el pacto de la ley. Ahora tú y yo estamos bajo el pacto de la gracia, donde el Señor dice: nada, nada, absolutamente nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nota, nada nos separará de esta unidad, nada nos separará de esta ligadura, de esta atadura en Cristo Jesús. Nada, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. En otras palabras, ni tú mismo te puedes separar de Dios, ni el diablo menos puede separarte de Dios, porque esto es como si hubiese algo que Dios no pudiera controlar. La Biblia dice: porque tú estás en el hueco de mi mano, porque tú estás en el hueco de mi mano, y nada ni nadie te podrá sacar de ahí. Aleluya, gloria al Señor. Y esta es la palabra Kabah: unidos a Dios, estar atados o ligados al Señor, gloria a Cristo. ¿Y sabes qué pasa cuando esperamos en Dios? ¿Sabes qué pasa cuando esperamos en el Señor? Recibimos poder. Recibimos poder. Y podríamos parafrasear el versículo 31 de Isaías 40 de la siguiente forma. Nota: pero los que están, y aquí puedes suplir, están por la palabra Kabah. Pero los que están Kabah, es decir, los que están unidos al Señor, los que están ligados al Señor, los que están en comunión con el Señor a través de la obra de Cristo, renovarán sus fuerzas. Se remontarán como alas, se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Bueno, y tú puedes decir: pastor, pero eso es imposible, que yo no me canse a través de las situaciones de la vida, que no me canse a través de las situaciones que pasan, que no me canse a través del desgaste natural de la vida. Bueno, hoy quiero decirte, cuando tú y yo caminamos en esfuerzo propio, el cansancio es lo que viene. Pero cuando tú y yo caminamos en las verdades bíblicas, en el reposo de Dios, en el reposo de la palabra, y levantamos las alas y el Espíritu Santo nos eleva, gloria al Señor, entonces no hay cansancio, no hay fatiga, porque ahora no nos movemos en esfuerzo propio, porque ahora no caminamos en las maneras humanas, sino ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor es el que nos lleva, el Espíritu del Señor es el que nos mueve, el Espíritu del Señor es el que nos eleva, el Espíritu del Señor es el que nos lleva de aquí para allá, y entonces no hay cansancio, porque a medida que caminamos, a medida que andamos, a medida que seguimos, gloria al Señor, aleluya, el Espíritu Santo viene y ministra tu alma, ministra tu cuerpo y te dice: no temas, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Y cuando viene esta voz, este susurro a lo profundo de tu corazón, el Señor mismo, el Señor Jesucristo empieza a ministrar vida de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Empieza a ministrar vida a tu alma, empieza a ministrar vida a tu corazón y empieza a ministrar vida a tu cuerpo, de tal manera que puedas recibir los pactos del Calvario, de tal manera que puedas recibir la obra completa del Señor. Pero esto comienza cuando tú tienes la comprensión del Kabah. Estamos unidos completamente al Señor. Así que cuando venga la fatiga, cuando venga el desánimo, recuerda: Kabah, estoy unido al Señor. Y basta que levantes tus manos. Basta que levantes tus manos y creas al Señor. ¿Nos escucha, pastor? Aleluya. ¿No me escuchan? Aleluya. Tienes muy bajo el sonido. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, pero
escucho, Julio? Sí, digo, sí se escucha, pero muy bajo el sonido. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un segundito. 1, 2. Okay, bájame un poquito el micrófono. No sé, bájalo, bájalo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ahí se escucha ya bien? Sí. Ok. Gloria al Señor. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a continuar. Ahora, este llamado, amados, que estamos haciendo, que Dios está haciendo, este llamado es para esta semana, porque es un llamado de Dios para nuestras vidas. Recuerda, ¿cuál es el llamado? Un texto que tú conoces bien, que quede en lo profundo de tu corazón. Recuerda que el Señor Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Gloria al Señor. Mira, ¿recuerdas que en el desierto el pueblo de Israel caminó en 12 desiertos, 42 años, 40 años, en 42 jornadas? 42 veces caminaron por 12 desiertos. Y Dios, al ver la necesidad de ellos, y quiero poner mucha atención, quiero ser muy claro en esto, cuando ve la necesidad de ellos, movido a misericordia, envía maná para suplir su necesidad alimenticia, su necesidad física, su necesidad natural. La palabra maná en hebreo, la palabra maná en hebreo a lo que se traduce es: ¿qué es esto? La traducción de maná es: ¿qué es esto? De tal manera que cuando subían al campo a recoger el maná y decían, cayó el maná, realmente lo que estaban diciendo es, ¿qué es esto? Vamos a recoger, ¿qué es esto? Y cuando veían esas hojuelas caídas del cielo, decían, ¿qué es esto? Y a lo largo de todo el caminar del desierto, ellos decían, ¿qué es esto? Había una pregunta que ellos hacían constantemente: ¿qué es esto? Y cuando vemos, denme un segundito para hacer una corrección. Gloria al Señor. Perdón. Aleluya. Entonces, cuando salía el pueblo de Israel al desierto, ellos decían, ¿qué es esto? Y cada vez que subían y decían, ¿qué es esto? Y vemos que Dios trae respuesta en su gracia, en su misericordia, en su benevolencia, en el Evangelio de Juan. Y responde con 7 yo soy. De tal manera que la respuesta a la palabra maná, la respuesta a la palabra del pan que descendió del cielo, la acabamos de mencionar. Una de las 7 respuestas a la palabra maná, ¿a qué es esto? ¿Qué es esto? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En medio de la necesidad del desierto, en medio de la necesidad del desierto, Dios suplió maná. ¿Qué es esto?
Y en medio de las necesidades de nuestros desiertos, Dios envía una palabra y dice, yo soy la vid y tú eres el pámpano. Permanece en mí y yo en ti, y llevarás mucho fruto. Y aun cuando estés separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, cuando comprendemos esto, amado, de este cabá, de esta unidad que tenemos en Cristo, de esta unidad que tenemos en el Señor, podemos tener una certeza y una confianza plena de que absolutamente nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Vamos a la Biblia, por favor. Gloria a Cristo. Primera de Corintios 6:17. Gloria al Señor. Voy a pedir al pastor Luis Eduardo si puede leerlo, por favor. Primera de Corintios 6:17. Buenos días. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Amén. Amén, amén. Aleluya. Muchas gracias, pastor Luis. Noten este versículo. Pero el que se une al Señor, ahora, ¿en qué tiempo está hablando? Yo quiero que notes esto. Esta palabra ya se cumplió en ti. Esta palabra se cumplió en ti, amados, cuando tú viniste a Cristo y naciste de nuevo. Cuando tú viniste a Cristo, esta unión nació y se perfeccionó. Cuando tú y yo vinimos a Cristo, esta unión se completó, aunque estaba predestinada desde hace 2000 años. Cuando el Señor Jesucristo dijo, tetelestai, ¿qué significa? Se cortó, pastor. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Denme un segundito, por favor. Que hubo un problema aquí con la luz. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Les mencionaba, cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, cuando venimos a Dios, se perfecciona este principio. Se perfecciona esta palabra. Cuando el Señor Jesucristo en el Calvario nos dio de su gracia, cuando el Señor Jesucristo en el Calvario proveyó para su iglesia, que la iglesia naciera, ahí se predestinó, amados. Ahí se predestinó la unión con Cristo. Y al predestinarse la unión con Cristo, podemos saber que ahora, bajo la gracia, bajo el Señor, nunca jamás nos separaremos de Él. Nunca jamás nos separaremos de Él. Como tú y yo sabemos, la iglesia no nació en Pentecostés. La iglesia nació en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí el Señor pagando el precio por nuestros pecados, para poder perfeccionar lo que Adán había hecho imperfecto, o lo que Adán había dejado imperfecto. Ahora a través de Cristo y a través del Calvario, a través de la obra del Señor, ahora tú y yo podemos saber y podemos decir que estamos unidos a Cristo. Y la Biblia es clara. La Biblia lo dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahora, ¿cuándo comenzó esto? Bueno, esto estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde se cumple y se perfecciona? Cuando nacemos de nuevo. Gloria al Señor. Pero ahora bajo un principio de no separación. La unidad con Dios de Adán estaba sujeta a que Adán obedeciera y no comiera del árbol. Ahora la unidad con Cristo no está sujeta a nosotros,
sino ahora la unidad con Cristo está sujeta a la obra que Cristo hizo. Porque ahora tú y yo recordemos que somos salvos por la fe de Jesucristo. Recuerda esto, somos salvos por la fe de Jesucristo. Ni siquiera es la operación de nuestra fe. Ni siquiera nuestra comunión con Dios está basada en nuestra fe, sino ahora nuestra relación con el Padre está basada en la fe de Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Ahora, aceptemos este reto, amados. Ante el azote de las tormentas de la vida, decidamos negarnos a nosotros mismos. Nota esto, amados. Aceptemos este reto para esta semana. Vemos problemas, vemos situaciones, vemos circunstancias, vemos tantos complejos en medio de esta humanidad que cada vez presenta un cataclismo más grande, que cada vez presenta un cataclismo más terrible, que cada vez habla de mayor y mayor complejidad. De diferente manera, unos de una manera, otros de otra manera, pero todos en medio de un problema. Y hoy asumamos este reto y tomemos este reto. Podemos escuchar en los noticieros que hablan de un rebrote y esto empieza a provocar temor en el corazón de la gente, empieza a provocar un temor en el corazón de las personas a causa de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Recuerda, estás en las manos de Dios y estás unido a Él. Orábamos en la mañana por nuestros hermanos de Bolivia que hoy tienen elecciones y están con cierto temor fundado en pasadas elecciones porque prevén un paro nacional y prevén tantas cosas, pero estamos unidos a Cristo y en medio de cualquier azote de la vida, en medio de cualquier tormenta de la vida, es importante para vivir en el cabá de Dios, negarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos negarnos y cumplir esta palabra para nosotros? Bueno, número uno, depender de Dios, dependiendo de Dios. Número uno, aprender a depender de Dios totalmente, aprender a depender total y absolutamente de Dios. Necesitamos esto en nuestra vida. Porque los azotes, porque los golpes, porque las malas noticias van a azotar nuestra alma. Es inequívoco, tiene que suceder. Pero cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, cuando tú y yo dejamos de depender de nosotros mismos, cuando tú y yo aprendemos a confiar en las promesas de Dios, damos el primer paso para negarnos a nosotros mismos. Número 2, confiar totalmente en Él. Confía en Dios. Como el niño que se arroja a los brazos de papá, como el niño que se arroja a los brazos de su padre sabiendo que pase lo que pase, papá lo sostendrá, papá lo tomará. Aprende a confiar totalmente en el Señor. Número 3, espera pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios en una estrecha unidad con Él. Recuerda, Dios es fiel. Depende de Dios, confía en Él, pero también espera con paciencia el cumplimiento de cada una de las promesas en una estrecha unidad con Él. A medida que tú y yo desarrollemos esta unidad con Cristo, conoceremos más a Cristo y aprenderemos a descansar y a confiar en sus promesas fieles. ¿Qué pasa si dependemos de Dios? ¿Qué pasa si confiamos en Él? ¿Qué pasa si esperamos confiadamente en su promesa? ¿Cuál será la recompensa? ¿Habrá una recompensa? Amados, el Espíritu Santo nos dará poder sobrenatural para remontarnos en alas como las águilas, como lo habíamos dicho, y alcanzar las cumbres. Sí, amado, créelo. Seremos como fortísimas águilas que vuelan por encima de las nubes oscuras de la vida. En otras ocasiones el Espíritu de Dios multiplicará nuestras fuerzas para correr y llegar a la meta. En algunos otros momentos Dios nos guiará a través de su palabra para caminar con sabiduría y tomar la dirección correcta. En otros momentos nos hará parar con el fin de recibir su revelación, con el fin de recibir su voluntad y con el fin de recibir su reposo. Así que, amado, ánimo, anímense.
y pongamos en práctica esta enseñanza. Soltemos toda apatía, redoblemos nuestra comunión con Dios, ahora sabiendo que estamos unidos con Él. Y esto, amado, de la comprensión de que estamos unidos con Él, no significa que no desarrollemos nuestra comunión, no. El hecho de estar convencidos de que estamos unidos a Dios, esto nos va a dar la seguridad y confianza para desarrollar nuestra comunión con Él, a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, de la dependencia de Él, de la confianza en Él, de esperar en Él. Así que nuestro corazón vislumbre lo correcto. Redoblemos nuestra comunión con Dios. Alimentémonos de la palabra de Dios diariamente. Alabémosle en cada momento para que nuestra fuerza se multiplique al 100 por 1. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a la Biblia. Segunda de Corintios, gloria al Señor. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9 dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Nota esta palabra, amado, como lo menciona la Nueva Traducción Viviente. Nosotros pedimos tantas cosas y de tantas maneras, pero Dios da un mensaje claro y dice: lo único que necesitas es mi gracia. Porque cuando tú estás débil, mi poder actúa mejor en ti. Cuando tú te sientes débil, mi poder actúa mejor en ti. Y nota esto, amado. A veces pensamos que cuando vienen los conflictos, vienen los problemas y estamos débiles, estamos más frágiles y más vulnerables para ser atacados. Pero Dios dice: en este momento de crisis, en este momento de necesidad, en este momento complicado, en este momento de gente que se levanta en contra tuya, en este momento de incertidumbre económico, de incertidumbre de salud, lo único que necesitas es mi gracia. Porque al necesitar mi gracia y recibir mi gracia, te darás cuenta que yo opero en tu debilidad. Y opero en tu debilidad, o Dios opera en nuestra debilidad, porque en ese momento nos damos cuenta que nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar nada. Porque nos damos cuenta que nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. Pero cuando vamos al Señor y en nuestra debilidad decimos: Señor, no puedo más. Dios mío, mira que estoy afligido y se ha levantado en mi contra. Dios interviene para darte la victoria. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, Romanos, capítulo 8, versículo 37. Pero en todas estas cosas, haz una lista de todo lo que estás viviendo. Haz una lista. Tienes una aflicción de salud, eres más que vencedor. Nota lo que dice esta versión, Romanos 8, 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te dice por qué eres vencedor. Porque Cristo te ama. Porque Cristo te amó y su amor es eterno y su amor es perfecto y su amor es para siempre. Así que puedes confiar en esta palabra que Él te ama para siempre y eternamente. Pero nota, pero en todas estas cosas, ¿en qué cosas? Haz la lista. Haz la lista. ¿Tienes problemas económicos? No te des por vencido, date por ganador, porque eres más que vencedor. En la situación económica, eres más que vencedor, amado, amada. Eres más que vencedor porque Cristo te ama. Y si Cristo te ama, va a suplir tu necesidad y te hace un vencedor. Nota la fórmula. En medio del conflicto, no te sientas derrotado. O no te des por derrotado. Date por ganador. Porque en medio del conflicto Dios va a mostrar su amor ayudándote, porque la Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Así que si tienes un problema económico, crea a Dios, trabaja, confía, y Dios va a suplir tu necesidad porque te ama y serás más que vencedor. Tienes un problema de salud, espera en el Señor y confía. Espera en el Señor y confía, porque Él te hará más que vencedor. Porque Él por su amor, Él te revelará el pacto del Calvario de sanidad divina y tu cuerpo recibirá sanidad divina. ¿Tienes un problema familiar? Crea a Dios que Él es quien te restaura y conocerás al Dios restaurador. Tienes depresión, ansiedad, inseguridad, tienes conflictos emocionales, espera en el Señor, confía en el Señor, confía en Dios. Y Él, a través de su amor,
Y Él a través de su palabra, Él a través de su promesa fiel, Él ministrará lo profundo de tu corazón, Él ministrará lo profundo de tu ser, para que recibas de esa abundancia, para que recibas de esa plenitud y seas más que vencedor. Eres más que vencedor porque Cristo te ama. Eres más que vencedor porque el amor de Dios para contigo es eterno. Eres más que vencedor porque hace 2000 años Dios suplió todo lo que necesitas. Por eso la Biblia dice, tienes necesidad económica, necesitas gracia. Tienes necesidad de salud, necesitas gracia. Tienes problemas familiares, necesitas gracia. Señor, ¿por qué para todo lo que necesito es gracia? Bueno, para todo lo que necesitamos es gracia lo que va a operar, porque Dios ya suplió tu necesidad, cualquiera que sea, pero necesitamos gracia para poder creerla, necesitamos gracia para poder vivirla, necesitamos gracia para poder caminar en esa bendición que Dios ya dio. Y hoy decimos, Señor, suple mi necesidad, recuerda la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pastor, ¿y qué pasa si viene un rebrote de la pandemia? El Dios poderoso te librará de la peste destructora y de plaga que esté en la calle. Necesitas gracia para creer. Y una de las 12 definiciones de gracia, recordarás, es el poder que te habilita para hacer lo que en tus propias fuerzas no puedes hacer. Entonces, por medio de esta gracia, por medio de esta palabra, por medio de esta bendición, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a la Biblia, aleluya. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Aleluya. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Nota la instrucción del salmista. Confía en el Señor con todo tu corazón. Segundo consejo. No te apoyes en tu propio entendimiento. La Biblia dice: la multitud de consejos está en la sabiduría. Aunque este texto no significa que le preguntes a todo mundo la opinión, sino a la autoridad espiritual, a la autoridad familiar que Dios te ha dado. A la palabra, que consultes y no te apoyes en tu propia sabiduría, sino en la palabra, en la Biblia, que Dios dijo ya cómo y cuándo y qué hacer y con quién hacer. Nota, y esto es una palabra de bendición para nosotros: y Él enderezará tus sendas. Así que tenemos una promesa que si en algún momento nosotros nos hemos desviado, si en algún momento nosotros por la necedad, por el pecado, por la inmadurez, por demás situaciones nos hemos desviado, hay una promesa del Señor. Y yo creo que todos podemos decir gloria a Dios. Él enderezará tu camino. Y vuelve a decir: no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Gloria a Cristo. Vamos a terminar, amados. Salmo, capítulo 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperaré al Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y esperarán en el Señor. Aleluya. Así que podamos decir esta mañana como el salmista David: espero pacientemente en el Señor. Y que nuestra oración sea: Señor, inclina a mí tu oído, oye mi clamor. Recuerda, el Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Podemos tener la certeza y la confianza que Él nos escucha siempre. Y nota, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Tienes desesperación, estrés, ansiedad, depresión.
Espera en el Señor, levanta tus manos, adórale, y Él te saca de ese pozo de desesperación. Él te saca de ese pozo de tristeza. Él te saca de ese pozo de desesperanza, porque Él está contigo. Y si has desviado el camino, Él endereza tus pasos. ¿Notas la promesa nuevamente? Tenemos un Dios de amor, un Dios fiel, que Él endereza nuestros pasos nuevamente. Aleluya. Y el fruto, nota esto, y el fruto de que nos ha sacado del hoyo de la desesperación, y el fruto de que nos ha sacado de la ansiedad, de la tristeza, es que pondrá canción nueva en nuestra boca, le alabaremos a nuestro Dios. Se acabará la queja, se acabará la palabra negativa, se acabará todas esas situaciones que influyen negativamente en nosotros y en los que nos rodea a través de nuestros comentarios negativos de derrota. Él pondrá una palabra nueva, una canción nueva que dirá: bendito sea tu nombre, Señor, tú lo hiciste y tú lo harás. Y nota, verán esto muchos. Esta promesa es tremenda. Muchos que se levanten contra ti, verán esto muchos lo que Dios ha hecho y temerán, y temerán. Y esperarán ellos también en el Señor. Así que, amados, que esta semana sea feliz y bendecida. Recordemos que somos águilas que se remontan poderosamente por arriba de las circunstancias. Gloria al Señor. Voy a pedirte que cierres tus ojos, vamos a orar. Los hermanos que tengan sus cámaras apagadas, voy a pedirle que puedan aperturarlas. Gloria al Señor. Padre, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, como parte de tu iglesia, como parte, Señor, de la iglesia vencedora, Padre, que añora, Señor, y que aguarda, Señor, el regreso del Mesías. Padre, porque sabemos que como el Señor Jesús una vez se fue, así regresará. Y que este evento, Señor, está a punto de suceder. Que en lo que esto sucede y nosotros como iglesia esperamos el regreso del Señor. Y que como iglesia, Señor, esperamos el retorno de Cristo. Podamos permanecer en este Kabá. Podamos permanecer, Señor, en esta confianza. Podamos permanecer, Señor, en esta certidumbre. Que estamos unidos a ti. Que estamos, Señor, unidos a ti. Que podamos comprender, Señor, que tu Espíritu Santo nos da poder sobrenatural para remontarnos en alas de águila y alcanzar las cumbres. Padre, que podamos confiar que seremos como fortísimas águilas que vuelan por encima de la tormenta. Tú sabes la situación que está viviendo cada uno de mis hermanos. Tú sabes la situación que está viviendo cada uno, Señor. Yo te pido tu gracia, Dios, sobre cada uno. Que tu Espíritu Santo sea dándole fe, fortaleza, ánimo, confianza. Y que a través de esta palabra, Señor, ellos puedan estar totalmente convencidos, totalmente plenos, Señor, de que tú nunca los dejarás, de que tú nunca nos dejarás, de que tú nunca nos abandonarás, de que tú nunca, Señor, te alejarás de nosotros y que podemos caminar confiadamente en la certeza plena de tus planes de bien. Ayúdanos a reposar en este Kabá, esperar unidos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Confiamos, amados, que esta palabra haya sido de bendición para ti, que podamos ponerla en práctica, para que podamos recordar a través de las maneras correctas de que estamos unidos al Señor, de que estamos unidos a Cristo y que fuera de Él nada podemos hacer, que fuera de Él nada podemos hacer.
Así que te animo a que podamos poner en práctica esta palabra esta semana y podamos confiar que Él es con nosotros. Y también, amados, es importante que tú y yo seamos conscientes. Parte de la fe y de la unidad en Cristo Jesús, esto nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Nos lleva a caminar en obediencia al Señor. Y hay un aspecto donde nuestra fe es probada. Es en la única área donde nuestra fe es probada. Es la única área donde nuestra fe es puesta a prueba. Y es en el área de las finanzas y de la economía. Y esto es, amados, porque la Biblia dice que el peor de los males es el amor al dinero. Dios no condena el ser bendecidos económicamente. Dios no condena que seas próspero y seas bendecido. Dios no condena que te vaya bien, porque esa es la bendición y el favor de Dios. Lo que Dios nos advierte es que el peor amor es el amor al dinero. Y esto, amados, se vuelve avaricia. Y se vuelven pecados en el alma que a Dios no agradan. Porque se vuelve un mundo de incredulidad. Porque a través de la confianza en el Señor, cuando tú y yo traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante del Señor, entonces este amor a las cosas banales, pasajeras y mundanas se quebranta. Y podemos vivir en la sobrenaturalidad que Dios tiene para nosotros, que es una bendición mucho más grande. El que no tiene un corazón para Dios, todo quiere amontonar, sin saber que en esta tierra, la Biblia dice, no hagas tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta y el orín corrompe, sino haz tesoros en el cielo. Y cada vez, amado, que tú y yo traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos a Dios, cada vez que tú y yo ofrendamos y apoyamos el ministerio, cada vez que tú y yo apoyamos este ministerio, Aposento Alto, esta iglesia local, ahora esta iglesia local internacional, estás construyendo tu morada en la eternidad. Y yo te pregunto, ¿cómo crees que esté tu morada en la eternidad? Porque todos anhelamos con la eternidad, todos anhelamos estar con el Señor. Y todos anhelamos esa palabra que dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en la eternidad, amado, dice la Biblia, que el Señor ha ido a prepararnos una morada, una habitación. Y la Biblia nos invita a que tú y yo desarrollemos en la eternidad, en el reino de los cielos. Y una de las formas eficaces, amado, de construir en el reino de los cielos, de construir en la eternidad, es cuando tú y yo traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Yo quiero preguntarte, en esa área, ¿cómo estás? ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Estás construyendo en la eternidad? ¿O estás sin ladrillos en un terreno solamente? Así que yo te animo a que podamos ser fieles a Dios. Yo te animo a que podamos traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Yo te animo a que podamos confiar en Dios y sepamos que Dios multiplicará pues todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que ánimo. Confiemos en Dios y demos pasos de fe con plena certidumbre sabiendo que el Señor es con nosotros y Él abrirá las ventanas de los cielos y Él nos bendecirá hasta que sobre y abunde y Él abrirá bendiciones a raudales y Él reprenderá por nosotros al devorador. Aleluya. Levanta tus manos, por favor. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Bendigo tu salida y bendigo tu entrada. Bendigo la obra y el fruto de tus manos. Que todo lo que hagas te salga bien y todo lo que toques prospere. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que veas la mano de Dios obrando poderosamente en tu vida. Que veas la mano de Dios obrando poderosamente en cada cosa que hagas. Y veas el favor del Eterno en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Despedimos a nuestros hermanos de Facebook. Gloria a Cristo. Dios con ustedes.
El favor de Dios con ustedes y nos vemos mañana en la transmisión. Bendecidos. Gloria a Cristo.